Al terminar este año litúrgico, en la fiesta de Cristo Rey, el Evangelio nos invita a descubrir a Jesús en medio de nosotros. Se trata de verlo en aquellos que más lo necesitan. Es Jesús que se hace presente él mismo en el pobre, en el desnudo, en el que tiene sed, en aquel que necesita de nosotros y de nuestra atención. Pero también cuando visitamos a los enfermos, cuando descubrimos que en las personas que su salud es más débil y descubrimos que Jesús puede actuar ahí, cuando los visitamos. Pero también lo descubrimos en el emigrante y también en tantos hermanos y hermanas que pasan desapercibidos y sin embargo ahí está Jesús. Se trata de poner atención, de estar atentos a nuestro alrededor y descubrir a Jesús en el anciano y en el necesitado. Esa es la invitación de hoy, esa es la tarea que el Evangelio nos deja. En todo el viaje fui descubriendo y mirando dónde podíamos encontrar a Jesús para animar nuestro mundo y para animar nuestra vida. La iglesia desde hace un tiempo habla de lugares donde podemos encontrar a Jesús. Uno de ellos es la capilla, es la iglesia, es el templo, donde muchas veces asistimos y se convierte en un oasis en medio de las preocupaciones, de las tareas, de los cansancios del día a día. Es el momento de la oración personal, porque precisamente ahí sopla el Espíritu de Jesús y se hace presente en medio de nosotros. Pero también a Jesús lo encontramos en la iglesia, en esta iglesia universal, católica, que está presente en todo el mundo, con quienes compartimos la Eucaristía, con quienes desarrollamos distintas acciones y que en definitiva nos convierten en una iglesia, en una asamblea que camina buscando a Jesús. También podemos encontrar a Jesús en el día a día, en su palabra, en ese evangelio que Jesús nos deja. No son solamente ideas, sino es la experiencia de la palabra de Jesús que se renueva día a día en nuestra vida, sobre todo una experiencia vital, donde cada católico, donde cada cristiano tiene la tarea de poder aterrizar esa enseñanza de Jesús y en su vida. Y por supuesto, a Jesús también lo encontramos en su familia. Cuando cada día usted se reúne a compartir, se transforma esa familia en una pequeña comunidad cristiana. Son una iglesia local, viva. Pero hoy Jesús nos ofrece un lugar privilegiado donde lo podemos encontrar. Se trata del pobre, de aquel que pasa hambre, de aquel que tiene sed, de aquel que viene de otro país y lo tenemos que hospedar, de aquel que está enfermo, de aquel que está en la cárcel. En ese pobre, ahí está Jesús. Y que día a día lo encontramos en la calle, lo encontramos en la micro, el tren, lo encontramos afuera de nuestra casa, pero que muchas veces lo olvidamos. No somos capaces de reconocer al mismo Jesús en ese lugar. Ser pobre significa no tener los recursos necesarios para poder satisfacer una canasta básica de alimentos que cubran sus necesidades personales y también familiares. Sería interesante googlear y ver qué características y qué cantidad de pobres hay en este momento en Chile. Sabemos que esta pandemia va a tener un efecto muy fuerte en nuestra sociedad, en nuestra economía, y la cantidad de pobres va a aumentar. En este momento muchos ya experimentan secuelas de esta pandemia tan larga. Pero como católicos tenemos el deber de descubrir en esos pobres concretos que nos encontramos en el día a día, fuera del supermercado, en la calle, en el centro, cerca de nuestra casa, pero también esos pobres que a lo mejor están ocultos en familias que lo necesitan, en familias que a lo mejor no pueden cubrir esas necesidades básicas. Tenemos el deber como católicos de ir a su encuentro y de descubrir ahí que Jesús está presente. Nos dice el Evangelio que ellos no son como Jesús, sino que ellos son Jesús. En todas esas acciones lo que realizamos es realmente cuidar y acompañar al mismo Jesús. La Iglesia desde siempre ha tenido ese afán de poder descubrir que su gran tesoro son los pobres que ella cuida y que en este momento, en este tiempo, en el mundo entero, tenemos que renovar ese compromiso de acoger a tantos hermanos y hermanas que no tienen los recursos necesarios para poder vivir con esa dignidad que Dios les ha concedido. Ser pobre no es solamente una unidad socioeconómica, es sobre todo una experiencia espiritual. En el antiguo Israel existían los Anahuín, los pobres de Yahvé, aquellos que su existencia se definía por la protección que Dios les concedía. Si hoy queremos ser pobres de espíritu y de esa manera hacer presente a Jesús en nuestra historia y en nuestra sociedad, tenemos que tener esa mirada. Toda nuestra existencia, todos nuestros bienes, pero también todas nuestras carencias, solamente se satisfacen cuando Dios actúa en nuestra historia. Por eso, démosle gracias a Dios por todo lo que nos da, por el alimento que tenemos, por aquello que no poseemos, unamos esa dimensión social
con esta dimensión espiritual para poder construir una iglesia que se preocupe de los más necesitados, pero que también pueda abarcar a todos los miembros de esta iglesia que ponen sus ojos en Jesús y solamente en Él confían.